Bienvenidos a un video más de Tito el Predador. El tema de hoy vamos a hablar de los hijos perfectos, de los hijos que yo tengo, de los hijos que, mentalmente yo quisiera tener, de los hijos que me gustaría que todos mis hijos fueran profesionistas, que todos mis hijos fueran graduados, que todos mis hijos ahorraran, que todos mis hijos fueran personas elegantes, que todos mis hijos fueran la mejor versión de mi persona. Pero desgraciadamente eso no existe. Y no es porque sea negativo, no es porque le hable de cosas negativas o porque yo piense negativamente. Lo que yo quiero decirles es la realidad. La realidad. Me salió un hijo borracho, me salió una hija fiestera, me salió un hijo huevón, me salió un hijo que no quiere trabajar, me salió un hijo que no quiere trabajar. Esa es la realidad de la vida. Y muchas veces trato de entender y de pensar que he fallado. Y he fallado en todo. Tal vez, parte sea esa, tal vez no es mi culpa también. Porque yo creo que el periodo más hermoso de la vida con los hijos es cuando el momento en que están pequeños. Cuando el momento en que ellos empiezan a hablar, empiezan a caminar, empiezan a estar con nosotros. Pero desde el momento en que ellos van a la escuela, empiezan a salir de su ambiente familiar o de ese centro donde se crían. Yo creo que desde ese momento se empiezan a formar ellos. Por eso es muy importante que nosotros tratemos de dar lo mejor de nosotros cuando ellos están pequeños, cuando ellos entienden, cuando ellos tratan de visualizar que nosotros somos los reyes, el héroe, cosas grandes de la casa. Porque del momento en que empiezan a salir, empiezan a ver otra visión de lo que es la vida. Que me han salido borrachos, obvio. Yo he sido borracho, van a salir borrachos. Yo quisiera una hija inteligente, pero ¿cómo va a salir una hija inteligente si yo no soy muy inteligente? Es por lógica. Pero también puedo entender que desde el momento en que ellos salen a buscar la escuela, buscar la vida, ven otra visión de lo que es realmente vivir, pues empiezan a perder el concepto de lo que es el círculo familiar. Y yo no tengo la culpa. Posiblemente sea culpable, le digo, un 25%, pero el demás por ciento no soy culpable. Pero eso es la realidad de los hijos. Los hijos se van a salir y van a ver otra visión y van a hacer lo que ellos necesitan ser, lo que ellos quieren ser. Yo quisiera que fueran los mejores hijos, o yo quisiera la mejor educación, o yo siempre le digo a mis amigos, a la gente, que mis hijos son los más educados. Y no es cierto. La realidad es que son educados conmigo, no me maltratan, no me dicen nada a mí cuando estoy enfrente o cuando están en casa, pero afuera yo no sé qué son mis hijos. Yo no puedo evaluar a mis hijos fuera de mi casa. Solo los puedo evaluar dentro de mi casa. Fuera de mi casa no sé qué son. Tal vez son malos, son mal hablados, son borrachos, fuman, no sé. Yo quisiera entender eso y si quiero entenderlo me remoto a mi pasado. ¿Cuántas veces mi madre decía, no, mi hijo no fuma? Y yo fumaba. Mi hijo no toma. Y yo tomaba. Entonces hay muchas cosas que como padre no queremos aceptar o no tratamos de entender la realidad de la vida. Pero la realidad es muy simple. Si unos hijos de nosotros no quisieron estudiar, otros fueron graduados, otros son flojos, es porque esa es la realidad de ellos, no la de nosotros. Muchas veces como padres nos culpamos y decimos que yo tuve la culpa de que mi hijo fuera huevón, o yo tuve la culpa de que mi hijo fuera borracho, o yo tuve la culpa de que mi hijo fuera fumador, o yo tengo la culpa de que mi hijo no sea la persona que yo deseo. Pero tú no tienes culpa, tú trataste de hacer lo mejor que pudiste y darle la mejor educación y darle el bienestar en su casa, pero eso no fue suficiente. Porque lo suficiente no está en ti, lo suficiente está en ellos. Ellos cuando empiezan a entender la vida, especialmente cuando ven la manera de vivir los demás, empiezan a imitar gentes, empiezan a ser diferentes a nosotros. Y desgraciadamente no se puede cambiar.
no se puede cambiar porque esa es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que el hijo va a tener que tropezarse, golpearse, llorar, gritar, para que él entienda lo que es la realidad. Lo mismo y si tienes algo que decir, regresa a tu pasado. Vuelve a tu pasado. ¿Y qué hiciste con tu madre? Cuando tu madre te decía, ve a la escuela, mi hijo, estudia. Pensaste que ella era ignorante y no te decía la verdad. Cuando tu padre decía, trabaja, hijo mío, porque la realidad de la vida es dura, tampoco lo quisiste entender. Tuvieron que pasar tropiezos, lágrimas y todo para que entendieras que esa es la realidad de la vida. Y eso es lo que nosotros no entendemos, de que nuestros hijos tienen que tropezarse también para entender esa realidad de la vida. Y eso lo estoy diciendo porque escuché a una amiga que tengo, que decía, yo le digo la realidad de la vida a mis hijos para que ellos entiendan, porque le hablo los derechos, decía ella, le hablo los derechos, y yo le entiendo perfectamente, porque muchas veces nosotros quisiéramos que nuestros hijos no se tropezaran, quisiéramos que nuestros hijos no lloraran, quisiéramos que nuestros hijos fueran diferentes, pero la realidad es que no va a pasar. La realidad es que tus hijos van a hacer lo que ellos quieran ser, así, muy sencillo. Y que tú quisieras o sueñas o darías la vida porque fueran lo que tú sueñas, pero eso no va a pasar. Ellos tienen que vivir su propia vida y lo van a entender, y quizás al final te den la razón y te digan, mi padre tenía razón o mi madre tenía razón lo que me dijo, pero esa historia la van a vivir ellos. Solo conoce tu presente, solo conoces tu pasado, pero no conoces el futuro, y eso es lo más importante de la vida y lo más misterioso, porque la realidad es que tú puedes echarle muchas ganas en todo, puedes tener y dar y crear lo mejor de ti para tus hijos, pero ellos tienen que vivir su propia vida, desgraciadamente. Por eso yo siempre he pensado que la mejor etapa de la vida y lo mejor que puedes hacer está en el lapso de tiempo en que ellos nacen y empiezan hasta que van a la escuela. Hasta ahí es tu manera y vas a lograr todo lo que quieras y vas a ser a las personas mejores del mundo que tú entiendas, hasta de tus hijos, pero hasta ahí. Lo demás ya no vas a poder jugar una carta. Y yo lo digo en lo personal porque muchas veces después de que ellos empiezan a entender y a salir del mundo y a ver que es diferente a lo que tú le digas, y es diferente y empiezan en contra tuya, porque muchas veces te ponen en contra tuya, no, tampoco hay que evadir esa responsabilidad, porque tú solo quieres dar órdenes y órdenes, órdenes, porque tú quisieras tener esos hijos que tal vez tú fuiste o quisiste ser diferente a lo que eres hoy, pero ya no tienes culpa, ya solo eres una persona mayor que tiene hijos y que tienes que entender que ellos van a vivir su propia vida y la existencia que a ellos les toca. Lo demás ya es cosa del pasado, y si tú llegaste hasta aquí, pues ni modo, ya estamos aquí, ya hay que aceptar las cosas tal y como vienen. Es lo que es y es lo que hay que vivir. Bueno, hasta el día de hoy ha sido el video. Gracias por verme.